capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Somos un pueblo del libro. Somos criaturas de la palabra. Somos iglesia edificada sobre tu palabra y somos familia sometida a tu palabra. Todo lo que hacemos, Dios, todo lo que hacemos quiere buscar raíces en tu palabra. Que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, sea apuntado a tu palabra. Así que, Padre, en esta mañana ruego, Dios, que tú nos visites con tu gracia al ser fiel al predicar tu palabra y a ser fieles oidores, pero tanto el que predica como el que escucha no se queden con ser oidores. Pero que, Señor, de tu palabra venga tal poder que solo ella tiene por ser tu palabra para hacernos hacedores de tu palabra. Guárdanos, Dios, de pensar que venimos tan solo a escuchar. Venimos a aprender para vivir por gracia, por aquel que se humilló a tal punto que se dio a sí mismo en una cruz. Así que, Padre, ayúdanos a ser tu amada esposa de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Quizás a algunos les sorprende que se haya leído de 2 de Timoteo y no de Marcos. Pero como lo expliqué la semana pasada, vamos a tomar una pausa. Quizás está llegando a Gracia sobre Gracia y dice, espérate, ¿no están en Marcos? O pensé que estamos a Marcos. Bueno, si llegaste ahora a Gracia sobre Gracia, ha llegado a una pausa de nuestra serie de Marcos que sin pausa alguna nos va a tomar 1 año y medio. Entonces, en una serie tan larga, es bueno en momentos darle una pausa a esa serie para tomar de otros temas que son muy importantes para la iglesia local. Entonces, con esto en mente, una de mis oraciones es la que el apóstol Pablo dice en Filipenses, cuando él dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Bueno, esta es mi oración, que en esta serie que hemos titulado Verdades que profesamos, el Señor le plazca unirnos, darnos un mismo sentir, que sea lo que Pablo dice, que estemos firmes en un mismo espíritu, que seamos personas que nos comportemos de una manera digna del evangelio de Cristo. Por lo tanto, la idea de esta miniserie es poderte explicar lo que seguramente ya sabes si has estado con nosotros, pero si estás llegando en los últimos meses a Gracia sobre Gracia, o aún si ya eres parte del grupo que comenzó Gracia sobre Gracia, van a ser hace 4 años, la idea es recordarnos el por qué estamos aquí. Es recordarnos, no simplemente para decir, de verdad que esto es lo que creemos. Es más allá que recordarnos, es desear en oración, orar juntos y pedirle al Señor que nos recuerde el por qué hemos hecho de esta iglesia local nuestra iglesia local. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia de Cristo? Entonces, una de las cosas que queremos hacer es
Ve que mi micrófono está mute. ¿Me escuchan? Espera, déjenme pausar. ¿Ya? ¿Me escuchan a mí? ¿Todos están bien? Ah, ok. No, ahora ya me escucho yo. Ahora sí ya. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es, al tener estos valores, estos principios, estos fundamentos nuevamente, es que no queremos asumir que hemos construido el tercer piso y cuando recordemos qué fue lo que fue echado como fundamento, en el tercer piso digamos, no, es que yo creo esto. Este no fue el fundamento de la iglesia. No, es que mira, estamos en el quinto piso, pero yo creo que el fundamento no es importante porque mira, el quinto piso se ve todo más bonito. No. Nosotros no queremos minimizar lo que queremos como iglesia, porque no queremos minimizar lo que tú crees sobre la iglesia en base a los principios de la palabra de Dios. Entonces lo que queremos hacer es unirnos. Quizás tú vienes de un trasfondo donde se te ha enseñado que la doctrina o la teología es asunto de división. Entonces eso de doctrina y todo eso de teología, no, eso no, la iglesia no, eso es para otra gente, pero nosotros no queremos entrar en divisiones. Bueno, eso no es cierto. Es más, yo creo que las convicciones saturadas de la palabra, con convicciones bíblicas, lo que hacen en la iglesia más unida, más firme, más unánime, más deseosa de verse como lo que es una iglesia que compone el cuerpo de Cristo. De lo que queremos hacer en esta serie nuevamente es ayudarte a que en vez de estar divididos, podemos estar unidos, fuertes y a la misma vez más precisos en lo que creemos. Hoy más que nunca necesitamos determinar y poder explicar y defender lo que creemos, no asumirlo. Queremos que tú traigas a este tiempo no simplemente tu mente, pero tu corazón. Y quiero animarte a que tú estés escribiendo lo que vamos a estar viendo estos próximos 10 domingos, que tú te tomes el tiempo para decir qué es lo que esta iglesia cree. Si eres miembro, tienes que saberlo y recordarlo. Si tú no estás visitando, tú puedes considerar y decir, es a esto lo que yo me quiero unir, es a esto lo que yo realmente veo que está en la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a estar hablando nuevamente de lo que creemos. Esta serie lo que busca hacer es que sea tan transparente y tan clara como el agua pura, que tú no estés como que asumiendo, ¿será que esta iglesia cree esto? ¿Será que esto cree? Bueno, en 10 sermones no vamos a cubrir todo lo que creemos, pero sí te vamos a dar un buen principio de lo que creemos. Y es mi responsabilidad como pastor de la iglesia ayudarte, guiarte a ver lo que creemos, pero escúchame algo, es tu responsabilidad principalmente como miembro, que tú no simplemente escuches, pero abraces lo que creemos, porque esta no es la doctrina del pastor Michael. Esta es la doctrina de la palabra de Dios, la que sostiene a la iglesia de Dios. Entonces, con eso en mente, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Ahora, con eso, quiero animarte que los grupos de comunidad, lo que nosotros hacemos como el brazo extendido del cuidado de la iglesia para tu vida, estos grupos de comunidad lo que hacen es aplicar la predicación, aplicar el texto que fue predicado. Por lo tanto, vamos a discutir mucho más estas doctrinas en nuestros grupos de comunidad. Entonces, yo sé que en unos 50 minutos que tengo, 45 minutos que tengo, no voy a cubrirlo todo y seguro tú tienes preguntas. Escríbelas. Haz las preguntas, no entendí esto. Y los grupos de comunidad están diseñados para que se discutan esas cosas. Entonces, hay oportunidad para aprender y hay oportunidad para preguntar, porque no hay oportunidad para quedarte con las dudas. No hay oportunidad para tú quedarte, ¿será que sí, será que no? Porque tarde o temprano esa grieta se va a mostrar y no queremos eso. Entonces, edificados en la palabra de Dios es nuestra oración. Así que hoy vamos a comenzar con nuestra primera confesión o nuestra primera convicción, y es la centralidad de la palabra. Ahora, queremos comenzar ahí. ¿Sabes por qué queremos comenzar ahí? Porque todo lo demás, lo que vamos a ver, si no tiene su base en la suficiencia de la palabra, en lo que vamos a ver, en que esta es la palabra de Dios, vamos a estar entonces pensando lo que tú piensas, lo que yo pienso y no lo que la Biblia dice. Entonces vamos a comenzar con la base, la palabra de Dios, lo que ella es, lo que ella significa para el creyente, porque todo lo demás será fundamentado y explicado desde la Escritura. Ahora, si tú eres un creyente, yo creo que como creyente, lo mínimo que tú quieres es que te enseñen la Biblia. O sea, yo espero que realmente venimos a una iglesia y como hermanos, a que me enseñen la Biblia. No me enseñen un sueño, una visión. Dame la Biblia. Dame la Biblia. Eso es lo que queremos hacer como iglesia en esta mañana. Entonces, a la luz de los versículos que Elmer leyó, vamos a ver dos cosas. Lo primero vamos a ver es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra es inspirada por Dios. Y número dos, vamos a ver el instrumento. La palabra es el instrumento de Dios. Entonces, la palabra es inspirada por Dios. Número dos, vamos a ver
que la palabra es el instrumento de Dios. Y eso lo vamos a ver estos dos mientras que caminamos juntos. Ahora, déjame explicarte por qué hablamos de la centralidad de la palabra. Quizás para ti hoy van a haber varios términos nuevos. Y yo te quiero motivar a que los escribas y profundices un poco. Pregúntanos. Yo sé que en la internet hay mucha información, pero como hay tanta información, mitad, por ser generosos, es cierta, mitad es falsa, por ser generosos. Entonces, anota esas preguntas, esas palabras que voy a mencionar y podemos discutirlo. Entonces, vamos a hablar de la centralidad de la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque la Reforma Protestante en el siglo XVI en gran manera ayudó a recuperar la centralidad de la palabra de Dios. Una de sus cinco famosas solas, yo no sé si tú has escuchado esto, pero es sola escritura, sola palabra, sola escritura. Y yo quiero darte una idea de uno de estos hombres que fue uno de los grandes reformadores, Martín Lutero, que escribió lo siguiente que es supremamente importante para ti. Escucha lo que él dice en relación a la iglesia y la palabra, o la palabra y la iglesia. Él dice lo siguiente: la iglesia nació por la palabra de la promesa por medio de la fe. Y por esta misma palabra, escucha esto, es alimentada y preservada. Es decir, son las promesas de Dios las que hacen la iglesia y no la iglesia la que hace la promesa de Dios. Esto es vital para ti. Porque la palabra de Dios es incomparablemente superior a la iglesia. Y en esta palabra, la iglesia, nosotros, siendo una criatura, no tiene nada que decretar, ordenar o hacer, sino solo ser decretada, ordenada y hecha. Porque ¿quién engendra a su padre? En ese caso, lo que Martín Lutero con la pregunta final dice: un hijo no engendra a su padre. Por lo tanto, la iglesia no engendra la palabra hace la iglesia. Una de las preguntas que hicimos al comienzo de Gracia sobre Gracia era precisamente hacer esa pregunta: ¿quién crea qué? ¿La iglesia crea la palabra o la palabra crea la iglesia? Y quizás en este momento tú te pones a pensar ahí realmente cuál es la respuesta. ¿La iglesia crea la palabra o la palabra crea la iglesia? Bueno, nosotros creemos que la palabra crea la iglesia. Es la palabra de Dios la que instruye a la iglesia. No es la iglesia por encima de la palabra, es la palabra por encima de la iglesia. Nosotros como iglesia nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a ella más que a credos o confesiones o tradiciones. Nosotros nos sometemos a la palabra del Señor. Obviamente por razones de tiempo no voy a poder entrar en toda la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, pero sí yo quiero que tú veas el contexto. A mí me llamó mucho la atención nuevamente y quiero animarte. Nosotros creemos en la predicación expositiva, es decir, predicamos libro por libro, versículo por versículo. Entonces, en una serie temática como la que estamos viendo ahora, me cuesta entrar a estos versículos sin ayudarte a ver todo su contexto. Entonces, yo voy a caminar para darte de alguna manera una probada que la segunda carta del apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo tiene como peso que Timoteo vea una vida del apóstol Pablo convencido de la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba sometido a la palabra de Dios. El apóstol Pablo era ministrado por la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un amante de la palabra de Dios. El apóstol Pablo hacía lo que hacía porque estaba convencido que la palabra de Dios no es un juego, que la palabra de Dios no es un libro con polvo, que la palabra de Dios no es un libro de la antigüedad para la antigüedad, es un libro del atrás para el hoy y para el mañana. El apóstol Pablo estaba tan saturado de las promesas de Dios que ese hombre, como lo vamos a ver, en sus últimos días pide que le traigan la palabra de Dios. Entonces, Pablo quiere corregir a Timoteo, Pablo quiere exhortar a Timoteo, Pablo quiere animar a Timoteo. ¿Y sabes qué usa Pablo para animar, corregir y exhortar a Timoteo? La palabra. Pero no es simplemente como apóstol que dice: tú, Timoteo, encárgate de aprender esto, encárgate de hacer esto. No, Pablo dice: yo soy el primero que necesito la palabra. Por lo tanto, como un hambriento de la palabra, tú necesitas la palabra. Traducido en nuestro tiempo, Pastor Michael aquí es el más hambriento de la palabra. Pero yo necesito tanto la palabra porque tú necesitas demasiado la palabra también. Juntos la necesitamos. Entonces, déjame darte un recorrido breve. Lo voy a leer, como estoy hablando, rapidísimo. Así que necesito que pongas toda atención.
No hay un botón que se me baje la velocidad, aunque la voy a controlar, pero quiero que tú me pongas atención en esto. Fíjate lo que dice el capítulo 1. Comenzamos con el versículo 12 y 13. El apóstol Pablo dice lo siguiente, en el versículo 12 del capítulo 1. Dice, por lo cual también sufro estas cosas. Pablo es un hombre que sufrió, pero no me avergüenzo. O sea, algo tiene que pasar en la mente de este individuo como para sufrir persecuciones, insultos, lo que pasó el apóstol Pablo, y él dice, yo no me avergüenzo. Esto no es porque puso en las redes sociales, no me avergüenzo de quién yo soy. No, no es eso. Para el apóstol Pablo no es, pues soy un rebelde. No, no, no es rebelde. El hombre este estaba tan saturado de la palabra de Dios que él no se avergonzaba de lo que le estaba pasando. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y eso no viene sin la palabra de Dios. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Escucha esto. Retén la norma de las sanas palabras. Las sanas palabras no son una carta fuera de la palabra. Las sanas palabras ni siquiera es un buen libro aparte de la palabra, por más que hayan buenos libros. Las sanas palabras no son blogs o posts en Facebook, Instagram, en la cual tú comes y comes y comes. Puede que sea buenísimo y hasta bíblico, pero no reemplaza las sanas palabras de la palabra de Dios. Que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Si saltas al capítulo 2, el versículo 2 dice lo siguiente. Y lo que has oído de mí, otra vez, yo hago énfasis en oído de mí, porque todo lo que ha oído o parte de lo que Timoteo escuchó está plasmado en la palabra. De lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Pablo estaba preocupado que el pastor joven Timoteo se encargara de encomendar, de enseñar, de capacitar, de presentar a hombres fieles a sí mismos. No. ¿Fieles al pastor Timoteo? No. Hombres fieles a la palabra de Dios. Hombres comprometidos con la palabra de Dios. Y créame familia, hoy más que nunca se necesitan hombres fieles a la palabra de Dios. Se necesitan hombres que no van a negociar su compromiso con la palabra de Dios. Se necesitan hombres que se levanten porque tu rol a liderar no es fácil, hermano. No es fácil. Nuestro rol no es fácil. Para pastorear nuestros hogares o futuros hogares si no estás casado. Para reconocer nuestros pecados y guiar a nuestros matrimonios y nuestros hijos. No es fácil. Pero esa tarea no se delega. Puede que no seamos activos en lo que estamos haciendo, obedientes, pero esa tarea no se delega. Hemos sido llamados a ser hombres capaces de ser fieles a la palabra de Dios para enseñar la palabra de Dios. Si en el mismo capítulo 2 tú saltas al versículo 9, vas a darte cuenta que dice el apóstol Pablo, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pongan presa a la iglesia entera. Métanlas en cualquier lugar. Escóndanlas. Oprímanles. Quítenle los edificios. Quítenle todo lo que quieran. Pero nunca la palabra de Dios está presa. Jamás va a estar presa. Ella hace todo lo que ella quiere porque su Dios hace todo lo que Él quiere. No simplemente es esto, pero en el versículo 24 al 26 dice lo siguiente. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, nuevamente énfasis en la palabra, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El apóstol Pablo sabe que hay poder en la palabra de Dios para traer arrepentimiento de Dios. Hay poder en la palabra de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. En el capítulo 3, versículo 10, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi enseñanza. Escucha la enseñanza, no como la enseñanza del apóstol Pablo, pero como la palabra. Mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mis persecuciones, sufrimientos como los que me asediaron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Capítulo 4, si saltas brevemente, del versículo 2 al 4 dice,
y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Te diste cuenta que es la misma palabra que Pablo habla anteriormente y son nuestros versículos de estudio? Entonces, con esto en mente, quiero darte una probada. En el versículo 4, dice lo siguiente. Porque vendrá tiempo, el versículo 3 o 4, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. No va a haber un tiempo de aquí, de este lado de la gloria, donde muchos maestros van a dejar de existir. Maestros hay muchísimos. Y cada vez van a haber muchos más. Tan fácil los tienes que solo comprender un televisor lo están ahí. O un internet están ahí. Lo que tú quieras están ahí. Pero hay una gran diferencia con el apóstol Pablo. Y es que él está hablando de maestros sometidos a la verdad, predicando la verdad. No sometidos a su propio criterio o a sus propias verdades, pero sometidos a la palabra del Señor Jesucristo. Y se volverán a los mitos. Para terminar, el versículo 13 dice: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Aunque puede ser que hayan sido otros libros, muchos han llegado a concluir que posiblemente estos eran los escritos antiguos que el apóstol Pablo tenía de la palabra de Dios. Posiblemente también eran sus propias cartas que él había dejado, que hoy tenemos escritas en casi la mayoría del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es que el apóstol Pablo tenía una convicción por no simplemente ser un predicador de la palabra, pero vivir la palabra. El apóstol Pablo estaba convencido nuevamente que era no simplemente enseñar la palabra, pero vivir la palabra. Y esto nace de una convicción que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Eso es lo primero que vemos en el versículo 16 cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahí estamos ahora. Pero yo quería darte un contexto que el apóstol Pablo llega a decir tal cosa, no porque es un asunto doctrinal nomás. No porque es un asunto simplemente de una clase que él pasó en el seminario. No es un asunto que él pasó con uno de los rabíes o los maestros. O si es simplemente una doctrina o el libro del autor X que dice que la palabra es inspirada por Dios. No, él tenía una convicción que lo llevaba a vivir dicha convicción. Él tenía una pasión por la palabra de Dios que le llevó a obediencia a la palabra de Dios. No era simplemente un cliché para él. No era simplemente una dogma para él. Pablo realmente estaba apasionado por la inspiración de la palabra de Dios. Ahora, esta teología o esta doctrina quiere decir que la palabra es inspirada por Dios. Ahora, inspiración en nuestros días es algo tan... cualquiera se inspira y hace tantas cosas que son contrarias a Dios. Yo me inspiré. No, no es que Dios un día haya dicho: vamos a inspirar. No, realmente es que el Señor Dios, como autor, Él inspiró, es decir, Él exhaló el aliento de la palabra de Dios. Es la palabra que tenemos. Él la hizo usando individuos en diferentes épocas, diferentes trasfondos, diferentes personalidades. Dios inspiró sus palabras por medio del Espíritu Santo para que hombres con diferentes épocas o en diferentes épocas pudieran darnos lo que hoy tenemos al frente de nosotros o en tus piernas, y en la palabra de Dios. Ahora, yo tengo que ser honesto, y es que esta palabra de toda escritura es inspirada por Dios. Realmente se aplica más al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Entonces, por más que toda la escritura inspirada por Dios, para el apóstol Pablo estaba pensando en términos del Antiguo Testamento, nosotros nos unimos a la historia de la iglesia porque una vez la Biblia fue terminada, tenemos 66 libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento como la palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, nosotros no solo enseñamos el Antiguo Testamento, pero tampoco enseñamos solo el Nuevo Testamento. Como iglesia local enseñamos la palabra de Dios, porque lo que tu alma necesita es esos 66 libros que componen el libro de la palabra de Dios. Esta doctrina de la inspiración de la Escritura para nosotros no es negociable. Nosotros no vamos a negociar que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por más que vengan diferentes doctrinas, dogmas, movimientos, como los que ya han pasado este país y varios países, nosotros no vamos a doblegarnos a la agenda del mundo y tristemente a la agenda de muchos aún llamados cristianos que dan por sentado que la palabra es la palabra de Dios. No, realmente es un buen libro,
pero ya anticuado, necesitamos nueva revelación. Tú no necesitas nueva revelación. Tú necesitas la palabra de Dios que cambia vidas, que te da aliento, te da esperanza, te da ánimo, te corrige, te exhorta, como vamos a ver. Tú y yo necesitamos la palabra del Señor. Por lo tanto, no va a ser negociada ni asumida. ¿Sabes por qué? Porque de la palabra ser negociada y minimizada, es decir, vamos el domingo a la iglesia para escuchar chistes, bromas, inspiraciones, no de Dios, pero nosotros, vamos de aquí más fuertes, como siempre lo he dicho. ¿Y fuertes en qué? No, en que mañana va a ser mejor. ¿Y por qué va a ser mejor mañana? ¿Dónde dice eso? Entonces no venimos a hacer esto ni queremos asumir la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay grandes consecuencias para el pueblo de Dios cuando peca contra su Señor y su palabra. Nosotros no la vamos a minimizar. Ahora déjame darte una idea de algunas consecuencias de olvidar la palabra de Dios en nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado cuando el pueblo de Dios en nuestro tiempo se olvida de la palabra de Dios? Puedes mirar toda la historia y ver las consecuencias. Pero en nuestro tiempo, ¿qué ha pasado que puede ser una tentación para nosotros al olvidar la palabra de Dios, la inspiración de Dios o la palabra inspirada por Dios? Por ejemplo, en nuestro contexto tú vas a tener varias enseñanzas que amenazan nuestra iglesia. Una de ellas que ya es reconocida y quizás tú vienes de ese trasfondo, pero no puede ser minimizado porque siguen estando en todo lugar. Y más hablo de esto porque a pesar de que hemos salido del Evangelio de la Prosperidad algunos, yo creo que algunos no hemos hecho la tarea de examinar bien nuestro corazón profundo y decir, yo salí de un movimiento llamado la Prosperidad del Evangelio, pero resulta que hay cosas que todavía sigo creyendo. Resulta que hay cosas en mi parecer, como me dirijo y cómo me comporto, que todavía influencian mucho mi corazón. Yo ya digo que yo ya salí del movimiento. Pero al dirigirte, al comportarte, al creer o al decir cosas, tú estás diciendo lo que se te dijo por muchos años sin filtrarlo y decirle, espérate, vamos a tratar de ver si lo que yo creo es bíblico, si lo que yo creo tiene convicciones bíblicas, o si yo he salido de un movimiento para meterme a otro movimiento porque simplemente este ya no me gusta, pero este me gusta, vas a hacer el mismo error. Porque estás en un nuevo movimiento sin entender por qué estás aquí. Y eso no te va a llevar a ningún lado. Tú necesitas estar seguro que lo que tú has creído es de la palabra de Dios y es por Dios. Entonces el Evangelio de la Prosperidad, que ve a Dios como en términos de negocio, es lo que Dios me puede dar, verlo como un negociante con el cual yo puedo hacer negocios. Mira, Dios, yo te doy tanto y tú cuánto me vas a dar. O Dios, yo te doy un buen comportamiento, pero entonces con ese buen comportamiento, ¿qué me vas a dar? Como el niño que se porta bien para que el papá le dé un dulce. Acaba de pasar ahorita. Entonces, pasa demasiado con nuestra misma vida con Dios. Dios, yo me voy a comportar con tal de que tú me des. Vemos a Dios también de alguna manera como un juez el cual podemos sobornar con dinero. Y dice, mira Dios, está bien, yo te doy esto, pero tú no me des estas consecuencias. Hemos minimizado quién Dios es de enorme manera, todos. Hemos puesto a Dios como este Dios, sí bueno, porque nos gusta verlo como bueno, misericordioso, pero en nuestro tiempo, este Dios santo, temible, airado. No, esto no es bíblico. Eso no, ese Dios no me gusta. Que por gracia de Dios en Cristo, la ira de Dios fue consumada en Cristo. Gloria a Dios. No le tememos a Él porque la ira de Dios va a venir contra nosotros, porque ya fue derramada en Cristo. Pero sí queremos vivir vidas ordenadas para Dios. Porque si decimos ser pueblo de Dios, no podemos andar como queremos. Tenemos que andar como Dios quiere y esto es bueno, esto es algo que Dios bendice. Pero hay otra enseñanza muy sutil que estoy dándome cuenta cada vez más, que al principio se celebraba, hace, no sé, 10 años yo creo, cuando empecé a ver este movimiento dentro del mundo hispanohablante de la sana doctrina o la teología reformada. Entiéndase, nosotros decimos que somos reformados y yo voy a explicar parte de eso a lo largo de esta serie. Y quizás para ti es la primera vez que tú escuchas ¿refor qué? ¿Es luego no son cristianos? Sí, más adelante yo espero que esto te anime a seguir viniendo para entender cada vez más que lo que cree esta iglesia, somos cristianos, por supuesto, somos protestantes, evangélicos, pero nuestra teología, por así decirlo, encabeza lo que es la teología reformada, la soberanía de Dios, el Dios como autor de la salvación, el Dios que cuida, el Dios que protege, el Dios que provee, el Dios soberano que permite y causa tribulación en nuestra vida por nuestro bien mayor y es más de Cristo. Pero hay algo que pasa y es que nosotros estamos en un contexto donde mucha gente está buscando una iglesia de sana doctrina.
Una iglesia reformada, pero que se quede reformada y sana doctrina desde el púlpito. Es decir, dame la predicación de sana doctrina. Dame la predicación de teología reformada. Dame la predicación expositiva, pero que se inviertan en mi vida. Que lo dicho aquí tenga fruto allá, y obviamente aquí, Michael principalmente. Que el caminar contigo, el ver la palabra de Dios saturada en tu corazón, cambiando tu corazón y el mío, no, ya no me agrada eso. Por lo tanto, muchos prefieren un mensaje de sana doctrina, teología reformada, desde la televisión o desde el internet. Muchos quieren teología sana, teología reformada, de un pastor reformado, pero que cuando yo lo apague. Sin querer, una iglesia local reformada con pastor o pastores reformados, con una iglesia de discípulos discipulándose, amándose, cuidándose. No, dame el control de apagar y prender, de evaluar la iglesia por la predicación nomás. Pero que esto se viva aquí no es un asunto que muchos quieren. Y es un gran peligro. Cuando podemos estar diciendo, estamos en una iglesia reformada, una iglesia de doctrina sana, pero ¿cómo eso se va a vivir? No sé. Ahí nadie se mete en mi corazón. No, la teología reformada te va a enseñar que una de sus prioridades es la santificación. Y la teología reformada va a enseñar que quiere trabajar en nuestro corazón. Pero también, hoy en día, la iglesia se ve amenazada, y cuando minimiza la palabra de Dios, se ve amenazada por enseñanzas donde hagan de los sentimientos el estándar de verdad. Hoy en día, los sentimientos gobiernan todo, no la palabra. Hoy día, creyentes y no creyentes pueden llegar a decir frases como la siguiente, que promueven la nueva religión, o no tan nueva, pero ya hoy más popularizada, o el creo de mis sentimientos. Por ejemplo, tú has escuchado ya hoy normal decir, yo me siento mujer a pesar de que soy hombre. Y nadie puede cuestionar eso. En muchas iglesias han tenido que doblegarse ante esta mentira para no ofender a las personas y decir, pues tú eres un hombre, pero te sientes mujer, sigue siendo un hombre. No, eso ya no se puede decir, y menos del púlpito. Porque resulta que si está haciendo esto grabado, y alguien lo ve, el próximo domingo tendremos una marcha aquí contra nuestra iglesia. Pero por temor a ofender a alguien no vamos a decir tal cosa. No, nosotros no vamos a hacer esa iglesia. Con amor y con mucha gracia y con mucha paciencia, vamos a caminar contigo, pero no podemos decirte lo que tú no eres. Vamos a decirte lo que tú eres y que por gracia de Dios puedes ser cada vez más. Porque Dios te ha hecho un hombre o Dios te ha hecho una mujer. De igual manera pasa, yo soy una mujer, pero me siento hombre. Por lo tanto, esto es lo que yo soy. No, tú no eres esto. Hablando de esto, pero también pasa muy a menudo donde yo me siento abandonado o abandonada. Yo me siento herido o herida. Yo me siento ofendido o ofendida. Yo me siento abusado o abusada. Yo me siento ignorado o ignorada. Y tú puedes seguir y seguir y seguir y seguir, y seguir ahí. ¿Y cuándo se acaba el tú te sientes? Nunca. Ahora, ¿hay espacio para esto? Por supuesto que sí. ¿Ha pasado? Por supuesto que sí. Pero resulta que hoy elevamos lo que yo siento por encima de lo que la palabra de Dios me dice. El que yo sienta no es una mentira, pero lo que yo sienta siempre tiene que estar sometido por la palabra de Dios. Porque de yo sentir por encima de la palabra de Dios, mis sentimientos van a gobernar mi vida. Y no esos son sentimientos, es la palabra del Señor. Por lo tanto, vivimos en una generación, como le explica este teólogo Carl Truman, con la normativa del yo. Esa es la nueva norma, yo. Un tiempo terapéutico. El yo moderno y el ego moderno. Hoy más que nunca gobierna el yo. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero y es a mi manera, no a la manera de alguien más y mucho menos a la manera de la palabra de Dios. Por más que no lo decimos, nos comportamos como tal. Y la iglesia local, esta iglesia de gracia, no va a negociar la palabra de Dios. Todos aquí nos vamos a someter a ella por la gracia de Dios. Espero yo que sea algo que todos deseamos aquí. Por lo tanto, la palabra de Dios es para todo tiempo, para toda cultura. Y una de las grandes bendiciones es ver a jóvenes, y de pronto estás pensando, usted pastor es uno de ellos, pero realmente ver jóvenes que no se comprometan con la cultura, pero se comprometan con la palabra de Dios para redimir la cultura. Gente apasionada, sea mayor o jóvenes o en media edad, que realmente digan, vamos a hacer de la palabra de Dios el centro de nuestra vida, el centro de nuestra iglesia. Vamos a someternos y en ocasiones no va a ser fácil.
En muchas ocasiones. En ocasiones va a doler al yo, va a negar el que yo quiero, pero va a hacer que la palabra de Dios eche raíz. Y tu vida entonces dé fruto. Y tu vida entonces dé cambios. Porque lo que va a cambiar tu vida y mi vida es la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es inerrante. Hemos hablado de que es inspirada por Dios, pero la palabra de Dios es inerrante. Ahora, ¿qué quiere decir esto con inerrante? Bueno, la palabra de Dios es sin error alguno. Y en tiempos de tanta confusión, de tanta mentira, de tanta sospecha, ¿sabes qué es lo que necesitamos? La verdad de Dios. Y tú tienes en tus pies, en tus piernas ahora mismo, en tus manos, la palabra inerrante de Dios. No tiene errores. Y quizás para el creyente es como que minimizado ya esto. Ah, sí, la verdad que la palabra. No, créelo y vívelo. Tú estás leyendo la palabra de Dios, que sus idiomas originales y las copias que hemos llegado hasta tener ahorita mismo son traducciones fieles a la palabra de Dios. Que no te engañen videos de YouTube, diciendo que la palabra de Dios es de hombres inventada, que han agregado y que han quitado. No, la palabra que nosotros tenemos históricamente, compuesta de 66 libros, es la palabra inerrante de Dios. No tiene errores. No tiene falsedad, es la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios es verdadero. Y Dios es inmutable. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que no cambia. La palabra de Dios no cambia. Nunca cambiará, porque la palabra de Dios viene de Dios. Y en el momento en que Dios deje de ser Dios, la palabra deja de ser la palabra. Pero como Dios nunca va a llegar a dejar de ser Dios, la palabra nunca va a dejar de ser la palabra de Dios. Ella es lo que tú y yo necesitamos para reconocer la mentira, para reconocer la verdad. ¿Y sabes para qué? Para confesar el pecado para un arrepentimiento bíblico. ¿Cuántos de nosotros tenemos patrones de pecado que nos acostumbramos a herir y a herirnos? Que nos acostumbramos a ciclos de pecado, donde vivimos ciegos, hiriendo y ofendiendo a Dios. Y creemos que no importa. Pero cuando tú vives la palabra inerrante de Dios y la palabra inspirada por Dios, en su tiempo tiene que dar fruto y despertarte. Y que tu familia se bendecía, la iglesia sea bendecida, tus hijos sean bendecidos, tus amistades sean bendecidas. Que tú digas, espérate, no nos acostumbremos a este problema entre nuestro hogar. No nos acostumbremos a que, bueno, no, así es y así crecí. No, porque la palabra de Dios cambia. Porque es la palabra de Dios la que transforma. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo se vive entonces a la luz de la inspiración e inerrancia de la palabra de Dios? ¿Cómo se vive? Bueno, mirando a Dios. Tú quieres vivir bajo la inspiración de la palabra de Dios, es decir, que fue inspirada por Dios. Y tú quieres vivir bajo la palabra de Dios que es inerrante. ¿Cómo tienes que vivir para creer esto? Te lo voy a contestar con la Biblia. Isaías dice lo siguiente: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. Pero no se acaba ahí. Que tiembla ante mi palabra. Oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan. Vivir bajo la inerrancia de la palabra de Dios y bajo la inspiración de la palabra de Dios es vivir humildes y contritos con un temor de agradarle a Él, de someternos a Él, de decir, Señor, no es a mi manera, es a tu manera. Entonces muestra más áreas de mi vida, Señor, porque es tu palabra la que quiere echar raíz en mi corazón y dar fruto y fruto y fruto. Yo no encuentro un creyente que diga, yo no quiero dar más fruto. Yo ya llegué, ya soy un fruto maduro y ahí me quedo. El creyente quiere echar más fruto. Más, ¿dónde hay más? ¿Dónde tengo que crecer? En esta área, Michael. Está bien, Señor, yo tengo que crecer en esta área. ¿En qué más otra área, Señor? ¿Sabes por qué? Porque como lo hemos explicado varias veces, el creyente que esté creciendo, empieza a echar ramas grandes para ayudar a otros, para cuidar a otros, pero no para que él se vea y diga, oh, mira qué grande es. No, para que aunque sus ramas son extendidas y cuidan a otros y su hogar sigue creciendo, sus familias, sus amistades siguen creciendo, la mirada no está en ese árbol. La mirada está en el dador de ese arbolito. Y eso es gran salvador. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder resistir las mentiras de Satanás. Resistir nuestro pecado y resistir las mentiras de este mundo.
que te mete por todo lado enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, y nosotros, en vez de rechazarlas, coqueteamos con ellas. En vez de exponerlas, permitimos que entre en nuestra casa. Por lo tanto, necesitamos la palabra que es inspirada, pero ahora necesitamos la palabra que es el instrumento de Dios. Yo solamente toqué el versículo, el parte 1 del versículo 16, que la palabra es inspirada. Ahora sí me voy a mover mucho más rápido, porque lo próximo es, si tú has creído que es inspirada, entonces vas a creer lo próximo, que es útil. Tú no vas a entender que es útil hasta que no hayas creído y abrazado que es inspirada por Dios. Si es la palabra de Dios, entonces, porque si no es la palabra de Dios, lo próximo que el apóstol Pablo dice no hace sentido para mí. Pero si tú has elevado la seriedad de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, entonces, como palabra de Dios, instrumento poderoso en las manos del Dios Santo, porque es esta espada más cortante o más filosa que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas. ¿Para qué? ¿Para hacerme daño? No, para santificarte. Por tanto, el apóstol dice que es útil. Por tanto, la palabra inspirada de Dios es la palabra que es el instrumento de Dios. Y el apóstol Pablo dice, es palabra inspirada por Dios y útil. Cuando algo es útil, es bueno, ¿no? Cuando hay una herramienta que es útil en un momento, dices, wow, qué bueno que tengo esa herramienta. Cuando una persona es útil en una circunstancia, en un momento, cuando tú necesitas ayuda y la persona está ahí para ayudarte, es útil. Algo útil es bueno. El apóstol Pablo dice, la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es provechosa. La palabra de Dios tiene su propósito. La palabra de Dios va a llegar en momentos que tú lo necesitas, y el momento en que tú lo necesitas es hoy, mañana y el próximo día y todos los días. La palabra de Dios no tiene simplemente un propósito una vez en el año, una vez al mes. La palabra de Dios, cuando tú no tienes apetito por Dios, viene esa palabra y te inyecta deseo por Él. Cuando tienes deseo por Dios, viene la palabra y te da deseo por Él. Cuando estás Dios viene, corrige. Cuando estás obedeciendo a la palabra de Dios, viene, exhorta. La palabra de Dios tiene su poder. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es infalible. La infalibilidad de la palabra es nuestra convicción que la palabra no se equivoca. Nunca se va a equivocar. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, que enseña que el Papa es infalible en el momento de sentarse en su silla papal y hablar, nosotros decimos, no hay ningún ser humano que sea infalible. Todos somos falibles. Solo hay un Dios que es infalible y su palabra es infalible. No se equivoca, no miente, no engaña y no se contradice. ¡Qué bendición! Que tengamos la palabra segura, verdadera, pero muchas veces ignorada. Qué bendición que en tiempos de inseguridad, de problemas, tú puedas realmente conocer esta palabra, que venga a tu corazón para mostrarnos entonces que su infalibilidad se debe a que Dios es infalible, nuevamente inmutable. Es inerrante, no tiene errores, es infalible, no se equivoca. Porque es la palabra de Dios. Y de no entenderse eso, que es inspirada por Dios, todo esto se echa a la basura. Si es inerrante, entonces no es palabra de Dios. Si es falible, entonces no es palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, nuevamente, no se equivoca ni cambia. Es constante y verdadero. Por tanto, la palabra de Dios no se adapta a este mundo. La palabra de Dios transforma la cultura. La palabra de Dios hace su tarea en cada corazón. Entonces, déjame cambiar el micrófono. La palabra de Dios hace su tarea en cada corazón. Por lo tanto, nosotros decimos que la palabra de Dios es útil para enseñar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice ahí. Después, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y aquí comienza el para. ¿Es útil para qué? Comienza diciendo, es para enseñar. Eso lo que quiere decir para nosotros es que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando el sermón que habla mi vida? Y es bueno, Dios habla por medio de sermones. El blog, el artículo. Y es bueno que leamos artículos y escribamos artículos. El libro que salga caliente y que realmente me muestre algo. Y son libros que salen y los leemos. Parte de una convicción de nuestra iglesia es que tienes que leer. Todo creyente tiene que leer, porque todo el creyente está
se le ha dado un libro, la palabra de Dios. Todos queremos la conferencia que de alguna manera me hable algo. Y aquí es cuando yo digo que muchos de nosotros transicionamos de un movimiento de la prosperidad muy sutilmente para meternos ahora a buena doctrina, a sana doctrina, teología reformada, pero pasamos de unos falsos maestros a buenos maestros, haciéndolos como aquellos los que pueden hacer algo en mí. Ellos no van a hacer nada en ti. No van a hacer absolutamente nada en ti. Entonces, ¿dejo de escucharlos? No. Escúchalos filtrado por la palabra de Dios. Escúchalos como un medio y no como un fin, porque el fin es la palabra de Dios, porque te apunta al fin mayor y es Cristo. Por lo tanto, tienes que entender que la palabra del Señor es útil para enseñar y es suficiente para nosotros. Su creación nos ha mostrado que la palabra de Dios es la creadora de lo que hemos visto. Yo me he tentado, por nuestro tiempo no vamos a hacer, pero en el Salmo 19, el autor plasma bien, claramente, lo que es la palabra de Dios en la creación y la palabra de Dios en su palabra, como aquella diferencia que tú al mirar todo ves su creación y ves su señorío, pero la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, nos corrige, como vamos a ver. Por lo tanto, esta iglesia, gracia sobre gracia, tiene la convicción de enseñarte la Biblia, de aconsejarte con la Biblia, de discipularte con la Biblia, de corregirte con la Biblia y de buscar tu bien con la Biblia. La pregunta que yo te hago ¿es esta la iglesia que tú estás buscando? Honestamente, ¿qué iglesia tú buscas? Porque esta iglesia tiene como fin que todo lo que hagamos sea con la palabra de Dios. Ahora, ¿tú quieres otra iglesia? Hay otras iglesias, pero esta iglesia va a hacer que todo lo que hagamos tenga como fin equiparte con la Biblia, corregirte con la Biblia, enseñarte con la Biblia. Y cuando hablo de corregirte, no simplemente hablo de aquí para allá. Hablo que yo, como miembro de la iglesia y pastor, soy corregido por la palabra de Dios. Soy exhortado por la palabra de Dios. Entonces, ¿es tu compromiso como miembro o asistente de esta iglesia el mismo compromiso de esta iglesia? Porque no simplemente es el ayudarte a ver la palabra de Dios, enseñarte la palabra de Dios, pero también depende si tú tienes el mismo compromiso de recibir la palabra, de ser exhortado por la palabra, de ser corregido por la palabra. La iglesia entonces enseña que la palabra es útil. Y lo que hacen los creyentes es someterse a ella, aprender de ella, porque precisamente aprender de Dios, estudiando la palabra de Dios, es una bendición de Dios. Y como tal, damos gracias a Dios. Así como tú podrías detenerte en medio de un accidente de tráfico, o de pronto alguien te está robando y llega un policía y detiene al ladrón, ¿tú qué dices? Gracias. Qué bueno que usted está aquí, señor policía. Cuando hay un bombero y pasa un incendio en tu casa y tú que llega el bombero, apaga el incendio, y tú qué dices, ¿para qué vino aquí? No, gracias. Qué bueno que vino a tiempo, me aguardó la vida, mis hijos, lo que sea, y mi casa. Gracias, gracias. Cuando también, por ejemplo, viene un médico y te ayuda en un momento de necesidad y te da cierta tratamiento que te ayuda, ¿tú qué dices? Gracias. Cuando te vas de viaje y le dices al vecino, haz un favor, cuídame la casita mientras que yo estoy de viaje, y tú regresas y la casita está bien, ¿tú qué dices? Gracias. ¿Qué decimos de la iglesia de Cristo? Que quiere cuidarte, que quiere guiarte, que quiere enseñarte la palabra de Dios, que quiere que tu vida luzca como Cristo. ¿Decimos gracias? Decimos gracias, Dios, por tu iglesia local. Gracias por tu palabra que es enseñada en la iglesia local. Por lo tanto, de entender todo esto, vamos a entender que entonces va a ser más fácil, no fácil, pero más fácil la reprensión. Porque Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender. Y esto no es fácil. Reprender en este caso tiene como en mente reprender falsas doctrinas. Y como lo dije, la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo con falsas doctrinas. Y yo sé que la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan eso, porque nos ofende. Pero al contrario, si Dios te ha permitido entender que estabas en un movimiento falso contra la palabra de Dios, es una bendición de Dios. Que tú puedas decir, ¿cómo perdí mi vida? Bueno, Dios es soberano. No es si perdiste tu vida, es que hoy tienes ojos para ver.
¿Y por cómo no fue antes? Bueno, Dios en su gracia y en su soberanía no lo permitió antes. Una de las cosas que vamos a ver es que Dios es soberano y Él tiene su razón para todo. Pero no puedes cargar que yo no fui antes y por qué yo no antes. No, sé libre ahora. Y ahora dedícate a estudiar la palabra de Dios. Dedícate a aprender, porque muchos traemos doctrinas equivocadas. Por tanto, la reprensión del apóstol Pablo aquí, como primera instancia, es con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios la que reprende, la que hace que lo que no sea de Dios sea cambiado por Dios, que falsas enseñanzas sean corregidas por la verdad del Señor. Por lo tanto, lo que Dios desea de nosotros nuevamente es que nos muestre cada vez más su persona en la palabra de Dios. Si el apóstol Pablo dice que para reprender, también dice para corregir. ¿Será que es lo mismo? No, reprender tiene que ver con doctrina, corregir tiene que ver con tu carácter. Y nosotros no simplemente hemos creído falsas cosas acerca de Dios, hemos andado contrarios a Dios. Y el corregir es un regalo de Dios. El que no me deje en mi pecado es una bendición de Dios. Pero aquí es cuando la iglesia nuevamente ha minimizado esto. No, es que yo estoy pasando por cierto. No, tú no estás pasando por nada. Eso se llama pecado, Michael. No, es que yo pues crecí así y lo que pasa es que pues, lo que yo vi en mi condominio en Colombia y lo que pasa es lo que pasa y lo que pasa. Sí, Michael, vamos a ver varios factores de tu vida, que es lo que yo estoy haciendo. Pero hay una cosa, Michael. Al pecado se le dice pecado. Y yo no puedo culpar a nadie por mi pecado. A nadie. Yo debo ver a mi pecado como mi pecado delante del Dios Santo. Y hasta que yo no vea mi responsabilidad delante de Dios, yo no voy a cambiar. Entonces yo tengo que adueñarme de mi pecado delante de este Dios amoroso y santo para que Él me corrija, para que Él me forme mi carácter, para que Él entonces me muestre en qué áreas estoy viviendo contrario a la voluntad de Dios. Porque te pregunto, ¿cómo sabes si lo que tú estás haciendo es pecado? ¿Cómo sabes si lo que estamos haciendo es pecado? Si en alguna manera no hay la palabra de Dios, tú no vas a ver tu pecado. Porque tú y yo somos ciegos ante nuestro pecado. Y Dios te ha bendecido con su palabra para que al exponer su palabra, al encontrar su palabra, al estudiar su palabra, Él exponga cada vez más nuestro pecado. Pero ¿sabes qué? No siempre es quitado su palabra, pero eso no pasa en un laboratorio privado, en un laboratorio aislado de la comunidad que Dios te ha dado. Y por lo tanto es importante la iglesia local, porque ninguno de nosotros hemos llegado a la gloria. Tú has llegado a una comunidad que profesa todas estas verdades, reconociendo que es una iglesia imperfecta. Tú has llegado a una comunidad de gente pecadora, pero redimida. Tú has llegado a una comunidad pastoreada por un pecador redimido que quiere lucir más como Cristo. Tú has llegado a una comunidad que no ha llegado a gloria, pero no está diciendo esperemos a llegar a gloria. Una comunidad que toma en serio cada uno de nuestros pecados. Porque a la final lo que estamos haciendo aquí es un día presentado allá. Por tanto, lo que el apóstol Pablo hace al final nuevamente es decir, para instruir en justicia. Todo lo que hacemos por medio de la palabra de Dios es instruir en justicia. Justicia es la base de la justicia de Cristo. Ya hemos sido justificados. Bendito Dios por eso. Todo lo que es recto ahora es posible. No es fácil, pero es posible. Porque en base a la justificación que se nos ha dado por medio de la imputación de la rectitud de Cristo en mí y en ti, por gracia y fe en Cristo, al arrepentirnos de nuestro pecado, se nos ha imputado algo que no es tuyo, no es mío, y es la justicia de Cristo. Por tanto, lo que dice Pablo es: la palabra de Dios va a instruir en justicia. Todo lo que es recto es conforme a la palabra de Dios. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es incorrecto, no es recto. Por lo tanto, queremos ver estas áreas donde pensamos que estamos en la mitad y no hay mitad, pensamos que estamos en el otro lado o pensamos que estamos acá, y la palabra de Dios dice no, yo les voy a guiar en base a la justicia, en base a lo que es recto. Qué bendición, porque Dios bendice la rectitud. Dios bendice eso. Yo más que nunca yo deseo que crezcamos por ser una iglesia íntegra, que busque vivir conforme a Dios. ¿Sabes por qué? Porque al final de todo esto, Pablo dice al final, a fin de que el hombre, y pone ahí mujer, es creyente podemos poner, a fin de que el creyente de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios está en la tarea de perfeccionarte. Y aunque en gloria serás perfecto, estás en un proceso
de santificación o perfección. Y Cristo quiere que su iglesia cada vez más luzca como Él, equipado para toda buena obra. Por lo tanto, ¿en qué áreas hay que crecer? La palabra de Dios sembrada, la palabra de Dios estudiada, va a dar estos frutos para buenas obras, familia. Así que nuestra primera confesión que profesamos, nuestra verdad que profesamos es la centralidad de la palabra. Ha llegado a una iglesia donde no minimiza eso. Y eso es para tu bien. Y esto es decir, bendito sea Dios que nos ha dado una iglesia, no porque haya sido plantada por Michael, es una iglesia de Cristo que está siendo compuesta de varios creyentes para que entonces esa palabra de Dios sea plantada y eche fruto en nosotros. Nuestra iglesia se compromete a eso. ¿Te comprometes tú a vivir una vida centrada en la palabra de Dios? Que Dios nos ayude, familia. Acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias, Dios, por la bendición que nos es. Y rogamos, Dios, que tú nos ayudes, Padre, a vivir según lo escuchado, a comportarnos según la conducta cristocéntrica. Ayúdanos a ser un agente de tu libro. Oh Padre, ayúdanos, Dios, porque a lo largo de tu palabra nos has permitido ver ejemplos de cuando tu pueblo, tu iglesia se compromete con tu palabra, tú traes bendición. Que seamos como los hermanos de Berea, que escudriñaban tu palabra, no importando si era Pablo el que estaba hablando. Ayúdanos, Dios, para tu gloria y el bien nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.